El precio de un coche de segunda mano barato o de un teléfono móvil de última generación. Eso es lo que cuesta una esclava sexual en Europa, según un extraficante de personas con el que hemos hablado. ¿Qué se está haciendo para luchar contra la trata de seres humanos? Bienvenidos a On the Frontline. Es muy sencillo. Te traigo ahora una tía. Por supuesto, tienes que interpretar tu papel de comprador. Eres un tipo rico, sabe Dios por qué. La chica estúpida picará el anzuelo en 3 segundos. Tú la envuelves, te la llevas contigo y luego depende de ti. Después de todo, estás en tu país, ¿no? Es la voz de un extraficante de seres humanos con el que hemos hablado en Rumanía. Miria Vasiliadou, usted es la coordinadora de la lucha contra la trata de personas de la Unión Europea. Se denunciaron más de 30.000 casos entre 2010 y 2012. ¿Cómo puede decirse que la actual estrategia para luchar contra ello es suficiente? Se está haciendo mucho a nivel europeo, especialmente en los últimos años. Tenemos una excelente legislación en la Unión Europea. La sociedad civil es muy partidaria de que se aplique. Al igual, por supuesto, que los Estados miembros. Tenemos una política fantástica a nivel de la UE. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Ya, y a nivel europeo, ¿cómo lo hace cumplir? Lo que hace falta ahora es que, primero, todos los Estados miembros trasladen la ley de la Unión Europea a leyes nacionales y luego, en una segunda etapa, que es la más importante, que implementen la ley. Así tendremos muchas posibilidades de ayudar a víctimas y potenciales víctimas. Glyn Lewis es director de crimen especializado y análisis de Interpol. ¿Las fronteras abiertas de la Unión Europea hacen más difícil la persecución de este crimen? Creo que sí, en la zona Schengen hay mucho movimiento, por ejemplo, de las personas con las que se trafica. Sí, creo que es más fácil y por eso sucede más en Europa. ¿Cómo es posible acabar con estas bandas de crimen organizado habiendo esta libertad de movimientos? Es muy importante que quienes trabajan en actividades de alguna forma relacionadas, incluso en empresas privadas, por ejemplo, en líneas aéreas, sean capaces de identificar algunos de los signos que indicarían que alguien es víctima de este tráfico. Sin embargo, no son muy buenos en esto ahora, ¿no? No, es muy difícil porque se trata de un crimen muy complejo. En él se mezclan personas que hasta cierto punto quieren participar o que no entienden lo que tendrán que hacer tras haber sido engañadas. Pueden haber sido coaccionadas de una forma que uno no entiende o forzadas de una manera que te hace dudar. Es un crimen muy difícil de identificar. Rumanía continúa siendo una de las principales fuentes de tráfico de seres humanos de la Unión Europea. Esto es lo que nos ha contado un extraficante. Está muy extendido fuera de las grandes ciudades, se da mucho en los pueblos. Está ligado a chicas jóvenes sin educación que quieren tener una vida mejor. Se atrapan muy fácilmente. Si llevas buena ropa y tienes un buen coche, pues te las llevas. Les enseñas Bucarest, las muestras por ahí, las llevas a clubs nocturnos, les prometes amor y todo eso. La mejor edad para sacar dinero es sobre los 19 o 20 años. Por supuesto, puedes hacer dinero con chicas más jóvenes, de 14 o 15 años, pero son muy impredecibles. Y cuanto más jóvenes, te arriesgas a una condena mucho mayor. A veces las chantajeábamos, las grabábamos o les decíamos que las habíamos grabado. Las engañábamos diciéndoles cosas como «se lo vamos a enseñar al pueblo entero y todos verán lo que has estado haciendo». Así las teníamos pilladas. Les hacía creer que tenían más libertad que en casa porque una prostituta puede dormir con 40 o 50 hombres en 8 horas y ni siquiera cansarse. Para ella no supone trabajo, ni estrés, ni nada de eso. Si dejas que se sienta libre y ve cómo llueve el dinero, que es libre para ir de compras, para comprarse lo que quiera, pero al final en un mes solo consume un 10% de lo que realmente produce. Las vendía cuando creía que ya no estaban implicadas y mostraban signos de querer escapar.
¿Por cuánto vendía a estas chicas? Al menos por 800 euros, pero a menudo por más de 1.500, 2.000 o incluso 3.000 euros, dependiendo de la tía. El amor es un buen negocio, créame, es muy sencillo. Ahora, hermano, coges a 3 o 4 chicas y les dices, venga, prostituyámonos, en Italia, en Alemania, y te dicen, sí, hagámoslo. En lugar de estar aquí en la pequeña Rumanía con solo 100 lei, vayamos a por los 50 o 100 euros. Jana Matei está en Bucarest. Jana, usted dirige una ONG que ayuda a víctimas de la trata de blancas. Acabamos de escuchar que el amor es un buen negocio. ¿Qué se está haciendo para erradicar esto? ¿Es suficiente? Hola a todos. Sí, hemos tomado medidas, pero para decirlo en pocas palabras, siempre estamos un paso por detrás de los traficantes. Son muy flexibles, están muy bien organizados, se comunican muy fácilmente. Solo podemos seguirles y nuestras leyes son rígidas. Tenemos que atenernos a ellas. Tenemos que esperar a las comisiones rogatorias, etc. Ahora las bandas están descentralizadas, se mueven en células pequeñas, podríamos llamarlos negocios familiares. Les funciona muy bien el método del lover boy, porque así es mucho más fácil controlar a las chicas. Y resulta muy difícil identificarlo, como se ha dicho antes. Sí, Glyn, ¿cómo identificas a las víctimas y cómo capturas a los traficantes? La policía tiene mucho trabajo en primera línea. Tienen que conocer muy bien las señales para identificar a las víctimas. A menudo es alguien que parece que no tiene libertad, que no controla su vida. Puede que no obtengan los ingresos que se les había prometido, pueden estar forzadas, pueden haber sido golpeadas, pueden tener moretones y otras marcas. Pero a menudo solo parece que están atrapadas, controladas. Como he dicho, es muy difícil. No es algo evidente, la gente entra y sale. Es muy difícil. Jan ha dicho que los traficantes siempre están un paso por delante de las autoridades. Ustedes obviamente tienen una estrategia, pero ¿no existe el peligro de que esta estrategia se vuelva redundante y los traficantes cambien su forma de actuar? No creo que sea necesariamente así. Debemos asegurarnos de implementar los instrumentos que tenemos, más que de hablar sobre ellos. Creo que si aplicamos adecuadamente la ley de la UE podemos hacerlo, pero lo fundamental es que el tráfico es una cuestión de beneficios y de dinero para unos sectores ilegales. Existe una demanda que tenemos que reducir. ¿Quiénes son los clientes de esas mujeres que son obligadas a prestar unos servicios que no quieren prestar? Volvamos con Jana Matei. Se ha dicho que hay que sofocar la demanda. ¿Qué opina? Hablar de explotación sexual siempre lleva a discutir sobre la legalización o abolición de la prostitución y entramos en estos debates eternos e inútiles. Porque la trata de blancas no tiene que ver con el sexo, quiero dejarlo claro, es poder y dinero. Tenemos que ver quién tiene el poder, quién tiene el dinero, que es el traficante, por supuesto. Otro problema cuando hablamos sobre las medidas que han tomado los gobiernos es que los gobiernos dedican muy poco dinero. Quiero que las fuerzas del orden tengan dinero para combatir este crimen y quiero mayores penas porque es un crimen de bajo riesgo y alto beneficio. Estas personas son responsables de un comercio de esclavos, Glyn. ¿Por qué las condenas son tan ridículamente bajas? Creo que porque están relacionadas con el oficio del sexo, que de alguna forma es legal, y con trabajadores del sexo que eligen ese trabajo. Esto se mezcla con aquellas personas que realmente son coaccionadas. En algunos casos, especialmente el de víctimas procedentes de fuera de Europa, acaban en la cárcel. Son procesadas. ¿Esto anima a alguien a testificar contra sus traficantes? Otra vez, esto es complejo de identificar, no solo para los agentes del orden, sino también para los jueces. ¿Cuáles son los indicadores de que alguien es víctima de la trata y de que ha sido forzado? Eso solo sucede si la policía sabe qué pruebas necesita reunir y cómo identificar a las víctimas. Y contar con el apoyo psicológico que esa víctima muy probablemente necesitará para aportar pruebas que la policía pueda emplear en el proceso.
Yana Matei, ¿las fuerzas de seguridad saben cuántas de estas mujeres caen en manos de los traficantes? Un problema que tenemos, como todos saben, es que los países de origen son generalmente los del este de Europa. Son países pobres que salen de 40 años de comunismo. Al tráfico de personas y la corrupción los junta el diablo. Todos sabemos que en los países del este hay corrupción. Lo ven los medios de comunicación. Tiene a políticos involucrados en este tráfico ilegal. Mi pregunta es, ¿cómo puede un agente de policía investigar un caso si recibe una llamada de su jefe diciéndole que lo deje? Miria Vassiliadou, ¿qué opina de esto? Son los Estados miembros y no la Comisión Europea quienes deciden cómo perseguirlos a nivel nacional. La legislación es muy clara. Los Estados miembros tienen que establecer medidas para que no suceda. La legislación está ahí, pero la práctica es otra. Es el mensaje que sigo intentando transmitir, que tenemos las leyes y mientras animemos a los Estados miembros y nos aseguremos de que cumplen esa legislación, tenemos posibilidades de actuar. Bien, ¿cómo calificaría esta estrategia? ¿Qué consideraría un éxito y qué consideraría un fracaso? Consideramos un éxito que la sociedad civil, los Estados miembros, el Parlamento Europeo, los parlamentarios de los Estados miembros, todos sigan la estrategia y piensen que es el camino adecuado. No quiero creer que estamos a la zaga de los traficantes. Me gustaría pensar que intentamos afrontar el problema a diferentes niveles y de la mejor forma posible. Bien, me temo que no tenemos más tiempo. Debemos dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por estar en On the Frontline. Nos pueden encontrar en las redes sociales, YouTube y en euronews.com. Volvemos el mes que viene. Gracias por acompañarnos.